Guatemala está sacudida por los cambios que está produciendo el gobierno progresista de Jacobo Arbenz. Y hay además, como en todo proceso revolucionario, hay un clima de tensión contrarrevolucionaria. En los 9 meses que vivió en Guatemala, durmió en una lista de lugares inimaginables, porque son 9 meses de penuria económica, pero de verdad. Inquietudes políticas profundas no tenía. Privaba todavía el espíritu de aventura en él y de andarín. El 15 de mayo del 54 se inicia el último capítulo de la inconclusa revolución guatemalteca que la CIA ha estado montando. Es un acto verdaderamente marrano, criminal, gangsteril, apoyado por la United Fruit y sobre pretexto de la llegada de un barco con armas que Arbenz compró en Checoslovaquia. Un pequeño ejército de mercenarios, dirigido por Castillo Armas, un coronel del ejército, se sitúa en la frontera de Honduras, armado. Y empiezan a volar aviones que bombardean la ciudad de Guatemala. No buscan blancos militares, no, buscan blancos civiles, desestabilizar. Van sobre la población. El 18 de junio el ejército privado de los mercenarios de Castillo se sitúa en el interior del territorio guatemalteco. Ernesto registra una y otra vez en su diario: hace 2 días un avión ametralló los barrios bajos de la ciudad, matando a una chica de 2 años. Arbenz es un tipo de agallas, el espíritu del pueblo es muy bueno. Yo estoy apuntado para hacer servicio de socorro médico de urgencia y me apunté en las brigadas juveniles. No nos imaginábamos de lo que eran capaces los militares. Todos traicionaron a Arbenz. Tal vez no se cuentan ni con 5 militares que fueron leales a él. Entonces vienen mercenarios pagados que se habían entrenado en Nicaragua, entran por Chiquimula, el departamento donde yo nací. Como allí había habido reforma agraria, entonces a la gente humilde que había recibido la tierra, los cogen presos y fusilan. Mi sobrino, un muchachito que era maestro, jovencito, como de 20 años, llegan una noche, lo llevan al cuartel, les ponen una venda, y dicen que los van a fusilar y con balas de salva, no se los tiran, pero los dejaron destruidos. Mi sobrino quedó destruido porque creyó que lo habían matado. Después se recuperaron, pero a los 3 meses mi sobrino se suicidó. Porque eso fue en Chiquimula. Después pasan a Zacapa. En Zacapa hubo algo de resistencia. Algunos militares de menor cargo son los que resisten, y luego los que sí están pidiendo armas son los obreros, los campesinos, los estudiantes en la ciudad de Guatemala. Y allá habían ido ya gente del partido. La línea de ferrocarril, o sea, de Puerto Barrios para Guatemala, era de la International Railroad Corporation, era gringa. El puerto era gringo, todo lo tenían controlados ellos. No dejaron que esas armas llegaran nunca a Guatemala. Entonces, mientras tanto, los gringos bombardeando la ciudad de noche, y ahí es cuando el Che
él se siente ya identificado, bueno, él siempre estuvo identificado, se siente útil y va a ofrecer sus servicios a Alianza de la Juventud para que como médico, si en caso que haya heridos, y es cuando va a hacer guardia al nuevo edificio de Alianza de la Juventud, que ese yo ya no lo conocí. ¿Usted seguía viendo a Hilda en esos meses? Sí. En esos meses yo ya estaba en el Canadá, ya no estaba, yo ya no estaba acá. Entonces, las noticias que llegaban al Canadá de toda la prensa internacional de haber sido, porque eso era en el Vancouver Sun, decían los comunistas huyen como ratas, Guatemala bombardeado. Yo teniendo al novio aquí, a mi papá, y no habían computadoras, casi nadie tenía teléfono, ¿cómo averiguar la verdad? Era horrible, fue un mes de muchísima angustia. En esos días que Ernesto llega al cuartel de la Brigada Augusto César Sandino, centro de reunión de izquierdistas centroamericanos, donde se encuentra con el nicaragüense Rodolfo Romero, el jefe de la brigada, y se propone para acompañarlo en una de las guardias. Romero cuenta, le entrega una carabina checa que usaba el ejército de Guatemala y me pregunta, ¿y esto cómo se maneja? Le doy instrucciones rápidas de arme y desarme de campaña y lo llevo en esa noche sin luces a la parte más elevada del edificio para que hiciera su primera posta, de 2 a 6 de la mañana. Poco después, Ernesto se alistará formalmente como médico de la brigada. Perdonen, ciencias políticas. Pues hay que dar la vuelta, no a la vuelta. Sí. Muchas gracias. Buenos días, tenemos una cita con Mario Palacios. Buenos días, Palacios. ¿Cómo está? Bajo Ignacio Taibo, mucho gusto. Básicamente lo que queríamos hacer una breve reflexión sobre qué pasó cuando se produce el inicio de los bombardeos y el inicio del golpe, cómo intenta conectar con el movimiento estudiantil, cómo se ofrece voluntario para dar servicio médico. Sí, estuvo de voluntario en el Hospital San Juan de Dios y también insistió a la gente que conocía, estudiantes, aquí lo que se necesita es defender la revolución, ¿no? Por primera vez va a tener una visión global de lo que es el imperialismo y no una visión accidental ligada a haber visto una plantación de la United Fruit. No, el imperialismo como una fuerza política actuando y haciendo una revolución. La contrarrevolución guatemalteca es una contrarrevolución de la CIA, ¿no? La estancia del Chaca es una estancia que deja huella, y que lamentablemente se ha invisibilizado, no interesa, incluso se ha satanizado, porque todo lo que huele o lo que olía comunista era malo. Muchísima gente en Guatemala ignora que el Che estuvo aquí. Y gente de izquierda, no tienen idea. ¿Edita la Facultad de Ciencias Políticas? Claro. Yo les regalo el capítulo del libro sobre el Che en Guatemala para que lo reproduzcan. Lo publicamos. Claro. ¿Y tienen ustedes fotocopiadora? Nosotros tenemos una revista que es donde podríamos incluir con muchísimo gusto. Un folletito debe tener 20, 25 cuartillas. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos porque tenemos avión hoy en la tarde y todavía nos quedan dos
2 filmaciones. Bienvenidos. Cómo me gustan las universidades latinoamericanas, ¿no? Repletas de espacios abiertos, en lugares para huevonear y leer y echar novia. Yo te voy a presentar aquí un maestrísimo, 2 maestrísimos. Paco Ignacio Taibo, escritor. Es uno de los más grandes pintores, dibujantes de Guate, es guerrillero y todo lo demás. No, ya no soy. Por favor, es la pura historia andando de la resistencia. Mucho gusto. El biógrafo del Yo Che. soy el biógrafo del Che. Y en esas Yo te andas. vi en la televisión. Sí. ¿Quién le hubiera dicho a Diego Rivera que lo que comenzaron él, Revueltas, Orozco y compañía, iba a repercutir de esta manera a lo largo y ancho de todo el continente, ¿no? Los días transcurren en medio de una tensión creciente. Noche a noche se producen bombardeos en la ciudad oscurecida. Es una guerra extraña, en la que importan más los rumores y las falacias que los hechos. Una guerra de ondas, mediante la cual las columnas inmóviles del coronel Castillo avanzan, entre comillas, sobre la ciudad de Guatemala. De presiones de la embajada estadounidense, del clero, de militares que no quieren combatir, de ataques a buques comerciales. Hacia finales de junio, el ejército guatemalteco había parado al pequeño destacamento de mercenarios, pero los rumores decían que seguía avanzando y los bombardeos se agudizaban con absoluta impunidad. Ernesto pensaba que si se armaba el pueblo, podía detenerse a los mercenarios. Y aun si cae la capital en las zonas montañosas, se podía hacer. Sugería, al igual que otros jóvenes de diversas formaciones de la izquierda, la movilización de brigadas de voluntarios hacia la frontera de Honduras. El 25 de junio, Arbenz desde Palacio Presidencial da la orden finalmente de repartirle armas al pueblo, pero el propio ejército se niega a hacerlo. No quieren combatir. Solo 15 muertos y 25 heridos tiene el ejército. El resto de las bajas son población civil que ha sufrido los bombardeos. Ernesto, empujado por los rumores de que se está desmoronando el régimen, se moviliza para buscar a Bauer con Marco Antonio Villamar. Los militares, horas después, le exigen al presidente Arbenz su renuncia. El 27 de junio se oye la voz del presidente depuesto. Algún día serán derrotadas las fuerzas oscuras que oprimen al mundo subyugado y colonial. Al terminar se exilia en la embajada mexicana. La renuncia de Arbenz no la comunicó a nadie. No se la comunicó más que a sus 3 amigos del PGT. No se lo comunicó a los partidos democráticos, al Frente Democrático, que era el apoyo electoral de él. Una actitud torpe. La sorpresa fue para todos. Cuando el radio, en cadena nacional, pone la voz de él, una voz casi llorando. He tomado la decisión de renunciar
He tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos del coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Eso no puede ser, pues esto es un golpe. Bueno, se desorganizó el gobierno a raíz de la renuncia de él. Empezó la gente a irse a las embajadas y se desordenó. No se prestaron a la lucha. La gente tenía organización, pero no había armas. El ejército no las quiso entregar. Fuimos a pedirles. Yo con un destacamento, con un grupo de 200 estudiantes, fuimos a la Guardia de Honor, que es el cuartel de donde salen todos los golpes, a pedir armas. Nos recibieron con ametralladora disparando al aire. Retírense o se mueren. De modo que entonces ocurrió con la renuncia de Armes la caída del gobierno, la debacle. Fue terrible porque las masas se quedaron esperando. Yo decidí con un grupo de amigos no asilarme, me escondí. Y un tercer día o cuarto día, ya no recuerdo bien, que andaba en la calle buscando contacto, me encontré con Ernesto y me dijo: che, ¿por qué no te asilas ya de una vez? Te van a matar. No, ¿y cómo? Ya no se puede. Entonces me aseguró que en el baúl del carro, del agregado del obrero, Comercial argentino. Yo le agradecí porque éramos amigos, le dije que no, y por supuesto no. Yo me quedé aquí hasta diciembre de ese año, sin poner contacto ni nada. Fue un colapso institucional, político, que yo no me lo explico. Porque lo que había atrás de todo eso era farsa, era pantomima. El golpe de Castillo no era nada, los mercenarios no... ¿Cómo no pelear? ¿Qué calidad de apoyo a la reforma agraria había si no pelearon la tierra los campesinos? Pero no la pelearon porque la dirigencia no los dirigió, porque no hubo no estaba planeada la derrota de esa manera. Eso fue terrible. Para la historia de un país, uno se pregunta si eso era una revolución o no. ¿Qué recuerdo te queda finalmente de él? ¿Qué imagen? Bueno, es esa imagen contradictoria, porque cuando empieza a aparecer como una gran figura militar y política, cuando aparece lo que fue en Cuba en aquellos momentos, es decir, lo comparado con lo que había sido aquí, qué calidad escondidas tenía. Entonces el contraste es brutal. Muy brutal. Era un tipo extraordinario, sin duda. Yo no lo creí nunca, hasta que apareció ya. Yo decía, debe ser otro, no debe ser el que yo conocí. Debe ser otro, esa es una maravillosa reflexión. Muchas gracias. Es un honor hablar contigo. Me da mucho gusto.
27 de junio, la voz de Arbenz por la radio da fin al experimento democrático. Se crea un gobierno de transición que se entrega inmediatamente después a los golpistas. Conecta con la embajada argentina y entra. Deposita sus papeles en la embajada mexicana para conseguir una visa. Tiene ya como perspectiva salir rumbo para México. Y desde la embajada argentina, y ahí sí hay varios testimonios, hace una labor de encontrar, buscar en la ciudad de Guatemala, donde la represión empieza a crecer a una velocidad inusitada, a combatientes y amigos suyos y los mete a la embajada argentina. Suele utilizar la cajuela del automóvil de uno de los funcionarios diplomáticos para meterlos a la embajada argentina. Hilda es detenida. Ernesto, con culpa frente a esto, se ofrece para irse a entregar porque le preguntan por él. Se entera que lo están buscando, al médico argentino ese, y entonces sus amigos lo disuaden. Te van a detener a ti también, te vas a quedar adentro. Desde la embajada sigue en estas operaciones de tratar de salvar compañeros. Hilda sale, le llega dinero a Ernesto de Argentina, lo reparte entre sus compañeros. Al cubano Dalmau le tocan $5 y prepara ya definitivamente la despedida y la salida. Todavía han de ser vistos y sorprendentemente desconcertados porque estén ahí Hilda Gadea y Ernesto Guevara paseando por las calles de Guatemala. Parece que encuentra un cierto placer en el peligro y el riesgo, y termina con que ambos se van fuera de la ciudad. El 4 de julio, Ernesto escribe: la traición sigue siendo patrimonio del ejército. Arbenz no supo estar a la altura de las circunstancias. Los términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición. Lo malo es que al mismo tiempo no me decido a tomar la actitud decidida que hace mucho debí haber tomado. Ni siquiera sé si seré un actor o un espectador interesado en la acción. En la tercera semana de septiembre llegó la hora de la partida. Ernesto viene a la estación del tren a tomar un tren que lo lleve de Guatemala a la frontera mexicana. Hilda lo acompañará en los primeros kilómetros del viaje y luego se bajará para regresar. No viajará en un pullman, en uno de primera, sino en la cola del tren, en los vagones de tercera. Con esto se cierra la experiencia guatemalteca. Normal, una estación de tren como punto de cierre para un personaje que ha vivido los últimos años de su vida en un vagabundear cada vez más complicado, cada vez más intenso, cada vez con más carga social, difícil, que lo va volviendo además un personaje duro, estoico, guevarista. Guevara se está volviendo Guevara. De aquí en tren
hacia la frontera mexicana, en Tapachula. Viaja con él el Patojo, otro refugiado guatemalteco que unirá su destino al del Che en los próximos meses. Al llegar a la frontera mexicana, un funcionario de migración mexicana le sella el pasaporte 599511. Es el número del FM5, la visa de turista que le dan para estar en México. A 21 de septiembre 1955. Se cierra una etapa. El clima de pudo haber sido, pero no fue. Para él y para la pequeña, naciente revolución guatemalteca. Ahí hay un aprendizaje que se va a madurar en los siguientes meses en México. El hecho es que el Guevara, que cruza la frontera mexicana en un vagón de tercera y con los restos de los $150 que le mandó su mamá, vuelve a su condición de errabundo, sin un claro destino.